¿Cómo puede una aviadora tan famosa como Amelia Earhart desaparecer sin dejar rastro? Hoy exploraremos las teorías más impactantes sobre lo que realmente sucedió con su avión durante ese fatídico viaje alrededor del mundo. Número 5. Amelia Earhart, nacida para tocar el cielo. Amelia Earhart nunca estuvo destinada a quedarse en tierra. Incluso antes de subirse a un avión, tenía un espíritu que se negaba a ser atado. No era alguien que siguiera las reglas solo porque sí. Tenía sed de aventura, hambre de lo desconocido. Desde pequeña, tuvo la firme convicción de que la vida no se trataba de encajar en las expectativas que se le imponían. Y quizás eso fue lo que la hizo diferente, lo que la hizo destinada a tocar el cielo y, tristemente, morir en él. Nacida el 24 de julio de 1897 en Atchison, Kansas, Amelia nunca fue el tipo de niña que se arriesgaba. Mientras otros niños pasaban sus días haciendo lo que se esperaba de ellos, Amelia trepaba árboles, corría por los campos y desafiaba los límites de lo que una jovencita debería hacer. Tenía una hermana menor, Muriel, su mejor amiga y compañera de aventuras. A las dos no les interesaban las muñecas ni las fiestas de té. Querían construir cosas, explorar y ver hasta dónde podían llegar. Sus impresionantes aventuras te dejarán sin palabras. ¿Sabías que Emilia construyó una montaña rusa casera en su patio trasero? Ella y Muriel usaron tablones, cajas y lo que encontraron para crear una pista que salía del techo de su cobertizo de herramientas. Cuando estuvo lista, Amelia se subió a su carrito improvisado y se lanzó por la pista. Se estrelló, se raspó las rodillas y se quedó sin aliento. Pero en lugar de llorar, se levantó sonriendo. Fue como volar, dijo más tarde. Sin que sus padres lo supieran, el accidente presagió lo que se avecinaba. Pero la aviación ni siquiera estaba en su radar entonces. En cambio, se sentía atraída por las mujeres que desafiaban las expectativas. Tenía un álbum de recortes lleno de recortes de periódicos sobre mujeres que habían logrado grandes cosas. Doctores, atletas y exploradores. No solo los admiraba, los veía como una prueba de que ella también podía hacer algo extraordinario. Pero la infancia de Amelia no fue solo aventura y sueños. La vida en casa no siempre fue fácil. Su padre, Edwin Earhart, luchaba contra el alcoholismo, lo que provocó inestabilidad en la familia. Entonces, llegó el día que lo cambió todo. En diciembre de 1920, Amelia y su padre asistieron a un espectáculo aéreo en Long Beach, California. Nunca antes había considerado la aviación. Volar era algo nuevo, peligroso y considerado algo reservado para hombres. Pero cuando vio el avión surcar el cielo, algo en su interior despertó. Su padre pagó un vuelo de 10 minutos con el piloto Frank Hawks. Se suponía que sería solo una experiencia divertida, una emoción única. Pero en cuanto el avión despegó, Amelia supo que no era solo diversión, era libertad, era un propósito. Según ella, un momento de pertenencia, como si el cielo la hubiera estado llamando desde el principio, y ella finalmente hubiera respondido. Desde ese momento, Amelia estaba decidida a ser piloto. Pero querer volar y tener la oportunidad eran cosas muy diferentes. Las clases de aviación eran caras, y las escuelas de vuelo no eran bien recibidas por las mujeres. Pero Amelia nunca se rindió. Aceptó trabajos esporádicos, ahorrando hasta el último céntimo. Trabajó como camionera, fotógrafa e incluso taquígrafa. Cualquier cosa con tal de ganar lo suficiente para tomar clases de vuelo. Finalmente, en 1921, había ahorrado suficiente dinero para su primera lección oficial. Su instructora fue Netta Snook, una de las pocas mujeres piloto de la época. Netta se dio cuenta rápidamente de que Amelia no era una estudiante más. Era seria, decidida y dispuesta a hacer lo que fuera necesario para dominar el vuelo. Quería sobresalir. En 6 meses, Amelia había vuelto a ahorrar para comprar su avión. Era un Kinner Airster amarillo brillante, una aeronave pequeña pero robusta. Lo llamó Canary, y se sintió verdaderamente libre en el aire. Volar se convirtió en su obsesión. Practicó sin descanso, esforzándose por ser mejor, más rápida y tener más confianza. En 1922, estableció su primer récord, volando 14 pies más alto que cualquier otra mujer. Pero eso fue solo el principio. Empezó a forjarse una reputación como piloto experta y un símbolo de lo que las mujeres podían lograr. Dio discursos, escribió artículos y animó a otras mujeres a dedicarse a la aviación.
Volaba por todas las mujeres a las que alguna vez les habían dicho que no podían hacer algo. Para 1928, la reputación de Amelia había crecido y recibió una llamada que le cambió la vida. ¿A dónde la llevará? Quédese con nosotros para descubrirlo. Número 4. El vuelo en solitario de Amelia Earhart a través del Océano Atlántico. Todo comenzó cuando George Putnam, un conocido editor y promotor, la contactó. Tenía una oferta demasiado grande como para ignorarla. Una adinerada mujer de la alta sociedad llamada Amy Phipps Guest había comprado un avión y quería patrocinar a la primera mujer en cruzar el Océano Atlántico, con 2 récords: la primera mujer en sobrevolar el Pacífico y la primera persona en hacerlo sola. Había planeado hacerlo ella misma, pero luego cambió de opinión, considerando que era demasiado peligroso. En cambio, quería encontrar a la mujer adecuada para ocupar su lugar. Esa mujer sería Amelia. La cuestión era que Amelia no pilotaría el avión. Sería una pasajera, mientras Wilmer Stoltz volaba como piloto, con Louis Gordon como copiloto y mecánico. A pesar de no tener los controles, el vuelo en sí sería histórico. Ninguna mujer había cruzado el Atlántico por aire antes. El 17 de junio de 1928, el equipo despegó del puerto de Trepassey, Terranova, en un viaje amistoso. El viaje fue agotador, duró más de 20 horas y puso a prueba su resistencia. Se encontraron con una densa niebla, vientos fuertes y el riesgo constante de una falla mecánica. Cada momento en el aire era incierto, pero finalmente aterrizaron en Buryport, Gales. La travesía había sido un éxito. Aunque Amelia técnicamente había hecho historia, no sentía que hubiera logrado mucho. Más tarde admitió que se sintió como un saco de patatas transportado a través del océano. El hecho de no haber pilotado el avión ella misma la dejó insatisfecha. El mundo, sin embargo, vio las cosas de otra manera. Fue recibida con un amor inmenso. Al bajar del avión, los periodistas la rodearon, deseosos de capturar cada detalle de su viaje. Su rostro apareció en periódicos de todo el mundo y fue celebrada como una heroína. Se celebró un desfile en su honor en Nueva York y fue invitada a la Casa Blanca. Prácticamente de la noche a la mañana, Amelia se había convertido en un símbolo de valentía y progreso. George Putnam la animó a aprovechar el momento. La ayudó a publicar un libro, 20 horas, 40 minutos, en el que detallaba sus experiencias durante el vuelo transatlántico. Empezó a recorrer el país, dando discursos y defendiendo a las mujeres en la aviación. Incluso lanzó su línea de ropa práctica y elegante para pilotos. Sin embargo, a pesar de toda la atención y el éxito, Amelia no estaba satisfecha. Había recibido reconocimiento internacional, pero sabía que no había demostrado ser una piloto. El mundo la veía como una rompedora de récords, pero en su corazón sentía la necesidad de ganarse ese título. No quería ser recordada como la primera mujer en cruzar el Atlántico como pasajera. Quería ser recordada como la primera mujer en volar sola. Y lo que hizo a continuación conmocionó al mundo entero. Decidida a lograrlo, comenzó a planear. Para 1932, todo estaba listo. Había elegido un Lockheed Vega 5B rojo brillante para el vuelo, y el 20 de mayo subió a la cabina y se preparó para el desafío que la esperaba. El plan era despegar de Harbour Grace, Terranova, y aterrizar en París. Sin embargo, al igual que el histórico vuelo en solitario de Charles Lindbergh 5 años antes, el viaje se convirtió rápidamente en una batalla por la supervivencia. Casi de inmediato, Amelia se enfrentó a vientos implacables que empujaban su aeronave. A medida que transcurrían las horas, comenzó a formarse hielo en las alas, amenazando con lastrar el avión. Entonces, uno de sus instrumentos falló y su altímetro dejó de funcionar, por lo que no podía saber a qué altura se encontraba. Volando sola en el vasto cielo, tuvo que confiar completamente en su instinto y experiencia para volar con seguridad. Tras casi 15 horas en el aire, finalmente divisó tierra abajo. Sin embargo, no era París. Los fuertes vientos la habían desviado de su rumbo. En cambio, estaba sobre Irlanda. Para no arriesgarse a más problemas, aterrizó en un campo cerca de Culmore, un pequeño pueblo de Irlanda del Norte. Cuando un peón se le acercó, lo primero que preguntó fue: ¿dónde estoy? No había llegado a su destino, pero eso no importaba. Había hecho lo que ninguna mujer antes había hecho. Había cruzado el Atlántico en solitario, bajo sus propios términos. Esta vez,
No cabía duda de que Amelia se había ganado un lugar en la historia. El mundo volvió a estallar en celebración, pero el reconocimiento se sintió diferente. Esta vez, no solo había igualado la hazaña de Lindbergh, sino que lo había hecho en las peores condiciones, sin altímetro en funcionamiento y en un avión mucho menos avanzado que el suyo. Recibió múltiples honores, incluida la Cruz de Vuelo Distinguido, y se convirtió en la primera mujer en recibir una prestigiosa condecoración militar. El rey de Inglaterra la felicitó y el presidente Herbert Hoover la invitó a la Casa Blanca. Se había consolidado oficialmente como una de las mejores aviadoras de su tiempo. A pesar de sus logros, Amelia no tenía intención de bajar el ritmo. El vuelo por el Atlántico solo había profundizado su deseo de superar los límites. En 1935 se convirtió en la primera en volar sola de Hawái a California, una ruta más peligrosa que la del Atlántico. Cruzar el Pacífico era impredecible, sin lugares seguros donde aterrizar en caso de emergencia. Muchos antes que ella habían intentado el viaje, y ninguno lo había logrado. Sin embargo, lo hizo con la misma determinación que la había impulsado a volar. Estableció récords, incluyendo ser la primera mujer en volar sola sin escalas a través de Estados Unidos y completar el vuelo transcontinental más rápido realizado por una mujer. Cada uno de sus logros reforzó su papel como líder, no solo en la aviación, sino también como inspiración para las generaciones futuras. Amelia nunca se acobardó ante un desafío, y ahora se preparaba para la aventura más increíble de todas, un vuelo alrededor del mundo. Pero el final dejó al mundo entero con lágrimas en los ojos. Número 3. El último viaje de Amelia Earhart. Ya mencionamos que para 1937, Amelia Earhart ya había batido récords en la aviación, pero aún no había terminado. Aún quedaba un último y audaz reto que quería conquistar: ser la primera mujer en dar la vuelta al mundo en avión. Era una misión sin igual. No se trataba solo de velocidad, ni de establecer un nuevo récord. Este vuelo pondría a prueba todo lo que había aprendido como piloto. El viaje cubriría 47 kilómetros, cruzando los vastos océanos y continentes que dividían el mundo. Era el vuelo más ambicioso jamás intentado por una aviadora, y Amelia estaba decidida a completarlo. Sin embargo, esta vez no volaría sola. Fred Noonan, un navegante experimentado, volaría con ella. Amelia era una piloto brillante, pero navegar por los vastos océanos, especialmente cuando la tecnología aeronáutica aún era limitada, requería a alguien con la experiencia de Fred. Juntos, tendrían que planificar cuidadosamente cada ruta, calcular el consumo de combustible y luchar contra un clima impredecible. Si algo salía mal, podía significar un desastre. El 1 de junio de 1937, Amelia y Fred despegaron de Miami, Florida, en un elegante Lockheed Electra bimotor. Una pequeña multitud se había reunido en la pista de aterrizaje, observando cómo el avión rugía al arrancar. Las ruedas se despegaron del suelo y Amelia se elevó hacia el cielo. Su sueño, ahora realidad. La primera etapa de su viaje los llevó hacia el sur a través de América, con escala en Puerto Rico y rumbo a Brasil. Amelia había sobrevolado océanos antes, pero cada vez que lo hacía, comprendía el riesgo. Si algo ocurría en tierra, existía la posibilidad de un aterrizaje de emergencia. Pero en mar abierto, la historia era diferente. Emprendieron el desafiante cruce del Atlántico desde Brasil hasta Senegal, en África Occidental. Amelia había estudiado meticulosamente cada detalle de la ruta, considerando las corrientes de aire, los patrones climáticos y los puntos de referencia oceánicos. A pesar de las dificultades inherentes a un vuelo transoceánico, ella y Fred navegaron hábilmente a través de las turbulentas condiciones atmosféricas, completando con éxito el tramo hasta llegar a las costas africanas sin contratiempos significativos. Su travesía los condujo sobre la inmensidad del desierto del Sahara, donde Amelia quedó cautivada por el espectáculo visual de un horizonte interminable bañado en tonos dorados y ocres. La paradoja del paisaje no escapó a su atención. Ante sus ojos se extendía un territorio vasto e imponente, pero cada kilómetro cuadrado representaba un desafío potencialmente mortal para un aterrizaje de emergencia, con sus dunas traicioneras y terreno irregular. Continuaron su ruta hacia el este, realizando paradas estratégicas en Sudán y posteriormente en la India. En cada escala, Amelia y Fred seguían un riguroso protocolo. Además de repostar combustible, dedicaban tiempo considerable a descansar, revisar los sistemas del avión
y actualizar meticulosamente sus planes de vuelo. La naturaleza de esta expedición no permitía margen de error. La más mínima imprecisión en sus cálculos de navegación podría resultar en una desviación de cientos de kilómetros de su ruta prevista, un error potencialmente catastrófico en regiones tan remotas y desafiantes. El viaje a través del sudeste asiático, con escalas programadas en Tailandia e Indonesia, comenzó a evidenciar el desgaste físico y mental en ambos aviadores. Las interminables horas en la reducida cabina del avión, expuestos a vibraciones constantes y cambios de presión, pusieron a prueba su resistencia. Sin embargo, Amelia demostró una resiliencia extraordinaria. Su determinación parecía fortalecerse ante cada nuevo desafío y su capacidad para mantener la concentración, incluso cuando el agotamiento amenazaba con nublar su juicio, era verdaderamente notable. Al alcanzar Australia, habían cubierto una distancia impresionante, pero sabían que el verdadero reto apenas comenzaba. Ante ellos se extendía la vastedad del Océano Pacífico, imponente y misterioso. Desde el continente australiano, dirigieron su aeronave hacia Papúa Nueva Guinea, realizando un aterrizaje preciso en Lae. Fue en este punto estratégico donde Amelia y Fred se dedicaron a preparar minuciosamente lo que sería uno de los segmentos más críticos y peligrosos de su aventura: el vuelo hacia la isla Howland, una diminuta franja de tierra perdida en la inmensidad del Pacífico, cuya localización precisa sería crucial para su supervivencia. Pero ninguno de ellos previó la tragedia que estaba a punto de ocurrir. Sigan observando para descubrir qué salió mal. La isla Howland era una parte clave de su viaje. Se suponía que sería una parada para reabastecerse antes de continuar hacia Hawái y regresar a California, completando así el viaje. Pero llegar allí sería un desafío. La isla tenía apenas 3 kilómetros de largo y estaba rodeada por un océano infinito. Se necesitaría una navegación precisa y una comunicación por radio perfecta para encontrarla. El 2 de julio, Amelia y Fred despegaron de Lae rumbo a la isla Howland. El vuelo fue largo. Hablamos de unos 4.000 kilómetros sobre mar abierto. A diferencia de sobrevolar tierra, donde montañas, ríos y ciudades podían servir como marcadores visuales, este viaje dependería completamente de los cálculos de Fred y del contacto por radio con el Itasca, un barco de la Guardia Costera estadounidense estacionado cerca de la isla para asistirlos. Al principio, el vuelo parecía ir sobre ruedas. Siguieron la ruta prevista, volando con rumbo firme hacia su destino, pero a medida que se acercaban, las cosas empezaron a ir mal. Se acumularon nubes, lo que dificultaba que Fred tomara lecturas precisas. La comunicación con el Itasca se volvió irregular y los mensajes de Amelius se volvieron más urgentes. Informó que se estaban quedando sin combustible. Los operadores de radio del Itasca intentaron darle indicaciones, pero algo andaba mal. Amelia no podía oírlos, o ellos no podían escucharla. La tripulación del barco envió señales de humo, esperando que los viera desde el aire, pero no había señales de que los viera. A medida que pasaban los minutos, la situación se volvió más desesperada. La última transmisión conocida de Amelia fue tensa. Informó que creía que estaban cerca de la isla, pero no podía verla. Luego, silencio. En algún lugar sobre el Pacífico, Amelia y Fred estaban en serios problemas. Pero eso es solo la mitad de la historia. Número 2. Los esfuerzos por localizar a Amelia Earhart. Amelia Earhart había volado casi 35.000 kilómetros, superando el agotamiento, problemas mecánicos y un clima impredecible. Su crucial parada para reabastecerse estaba a solo unos cientos de millas de la isla Halin. Poco antes de que se silenciara, el Itasca recibió un mensaje de Amelia, colonizada por Estados Unidos durante el período de entreguerras, informando que se encontraba aproximadamente a 200 millas. Parecía tranquila y segura. Incluso dio su posición estimada y afirmó que ella y Fred estaban ajustando su rumbo. La tripulación del Itasca se preparó para su llegada, observando el cielo en busca del primer avistamiento de su avión. Pero a medida que pasaban los minutos, la preocupación comenzó a apoderarse de ellos. Mencionamos antes que envió una transmisión indicando que se estaba quedando sin combustible. Entonces, a las 8:43 am, llegó su último mensaje confirmado. Estamos en línea, 1:57-337. Repetiremos este mensaje. Lo repetiremos a 6.210 kilociclos.
Espere. Se le escuchaba tensa. La tripulación del Itasca respondió frenéticamente, transmitiéndole señales, pero no pudieron determinar si las oía. Luego, silencio. La tripulación aguardó, con la esperanza de otra transmisión. Escrutaron el horizonte, con la vista fija en el cielo, esperando ver las alas plateadas de su Electra, abriéndose paso entre las nubes. Pero no hubo respuesta. Siguieron llamándola, enviando señales, probando todas las frecuencias posibles. Pero el silencio se alargó cada vez más. Algo había salido mal. El Itasca entró en acción, surcando el agua en busca de cualquier señal del avión desaparecido. Siguieron las coordenadas que Amelia había transmitido por última vez, con la esperanza de avistar restos, o mejor aún, una balsa salvavidas flotante. Pero el océano se extendía interminablemente, y no había nada. La noticia de su desaparición se extendió rápidamente. Al día siguiente, la Armada de los Estados Unidos había iniciado una búsqueda a gran escala, movilizando barcos y aviones para cubrir la mayor parte posible del Pacífico. El USS Lexington, uno de los portaaviones más poderosos de su época, se unió a la iniciativa, junto con varios acorazados y aviones de reconocimiento. Pero eso no fue todo. Los investigadores se centraron en la isla Howland, rastreando las aguas circundantes. Algunos creían que Amelia podría haber intentado aterrizar en la isla, aunque no se encontró rastro del avión allí. Otros pensaron que podría haber perdido Howland y haberse estrellado en una isla cercana. Por ejemplo, algunos pensaron que se había estrellado en Nikumaroro, un atolón de coral deshabitado a 560 kilómetros al sur de Howland. Poco después, la Marina de los Estados Unidos comenzó a recibir señales de radio débiles. Eran mensajes débiles e indescifrables que algunos creían que podrían haber sido de Amelia o Fred intentando enviar llamadas de socorro. Tras su desaparición, radioaficionados afirmaron haber escuchado voces durante varios días. Algunos informes sugerían que estaba viva, pero varada. Pero a medida que los días se convertían en semanas, la señal se interrumpió y las pistas se agotaron. El gobierno estadounidense gastó casi $4 millones en la búsqueda, el esfuerzo de rescate aéreo y marítimo más costoso de la época. Barcos y aviones rastrearon el Pacífico durante más de 2 semanas, pero nunca se encontraron restos, balsas salvavidas ni señales de Amelia ni de Fred. La búsqueda oficial se suspendió el 19 de julio de 1937 y Amelia Earhart fue declarada perdida, en el mar. Pero para el resto del mundo, la historia apenas había comenzado. El hecho de que no se encontraran restos desconcertó a todos. ¿Cómo pudo un avión simplemente desaparecer sin dejar rastro? Deberían haber salido algunos restos, incluso si se hubiera estrellado en el océano. Esto dio lugar a varias especulaciones. Por ejemplo, algunos sugirieron que Amelia se quedó sin combustible y se estrelló en el mar, hundiéndose antes de que los investigadores pudieran encontrarla. Recuerde que el Océano Pacífico es vasto y fuerte. Las corrientes oceánicas podrían haber engullido fácilmente su avión. Otra teoría sugería que se había desviado de su ruta y se había estrellado en Nikumaroro. Pero ocurrió algo interesante. Años después, se encontraron restos óseos en la isla, junto con objetos como un zapato de mujer y fragmentos de un avión. Algunos investigadores creen que este podría haber sido el lugar de descanso final de Amelia, pero no se han establecido pruebas definitivas. Pero hubo ideas aún más disparatadas. Algunos afirmaron que los japoneses la habían capturado, que había sobrevivido y adoptado una nueva identidad, o que había participado en una misión secreta de espionaje para el gobierno estadounidense. A pesar de décadas de investigación, no se encontraron pruebas sólidas que explicaran lo sucedido. Aunque la búsqueda terminó en ese momento, el legado de Amelia Earhart no. Su desaparición la convirtió en un símbolo de valentía, determinación y espíritu aventurero. Su historia no terminó con su último vuelo. De hecho, se volvió más grande que la vida. Libros, documentales e innumerables investigaciones han mantenido viva su memoria. Expertos en aviación, historiadores e incluso detectives aficionados siguen buscando pistas con la esperanza de resolver el misterio. Pero independientemente de lo que sucediera en esos momentos finales, lo cierto es que Amelia Earhart fue más que una simple piloto. Fue una pionera, un ícono y una mujer que se atrevió a perseguir lo imposible. Y aunque el mundo quizá nunca sepa con exactitud qué sucedió entonces, hay indicios de esperanza después de tantos años. Continúe leyendo para descubrir más. Número 1.
El regreso de Amelius, después de 87 años. El misterio de la desaparición de Amelia Earhart nos acompañó durante casi 9 décadas. Se ha buscado, se han debatido teorías, e incluso las expediciones modernas no han logrado demostrar qué fue de ella. Entonces, después de 87 años, todo cambió. Se confirmó el descubrimiento del avión de Amelia Earhart. El anuncio se produjo el 20 de julio de 2024, marcando un momento histórico en la historia de la aviación y dando un cierre a la historia para muchos que se han preguntado sobre su destino desde su desaparición. En 1937, un equipo de investigadores, liderado por el renombrado explorador submarino Robert Ballard, descubrió a unos investigadores. Ballard, famoso por descubrir los restos del Titanic, se embarcó en una expedición financiada por National Geographic para buscar el avión Lockheed modelo 10 Electra de Earhart. La zona de búsqueda se centró en el remoto atolón de Nikumaroro, en el Pacífico, también conocido como Isla Gardner, donde algunos creían que Earhart y su navegante, Fred Noonan, podrían haber aterrizado de emergencia y sobrevivido un tiempo. Utilizando tecnología de sonar y captura de imágenes submarinas de última generación a bordo de su buque de investigación, el equipo de Ballard examinó meticulosamente el fondo marino alrededor de Nikumaroro. Sus esfuerzos dieron sus frutos al identificar un campo de escombros que coincidía con las dimensiones y la estructura del avión de Earhart. Los restos yacían a una profundidad aproximada de 600 metros. Incluían partes de un avión que coincidía con las especificaciones del Lockheed Electra. El equipo de Ballard, compuesto por arqueólogos marinos y expertos forenses, documentó cuidadosamente los restos y recolectó muestras para su posterior análisis. Encontraron partes del fuselaje, componentes del motor y piezas de metal que se asemejaban al Lockheed Electra. Estos hallazgos proporcionaron pruebas contundentes de que habían localizado el avión perdido de Amelia Earhart. El descubrimiento no se confirmó de inmediato. Requirió un análisis exhaustivo y la comparación con registros históricos y fotografías de la aeronave de Earhart. Pero eso no fue todo. Según Deep Sea Vision, una empresa de exploración oceánica, escanearon más de 5.200 millas cuadradas de fondo oceánico con una tripulación de 16 personas y el Kongsberg Discovery Hugin 6000, el dron submarino no tripulado más avanzado. Antes de encontrar lo que podría ser el Lockheed 10 Electra del legendario aviador estadounidense, expertos de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, NTSB, Lockheed Martin e historiadores especializados en el último vuelo de Earhart, se reunieron para verificar la autenticidad de los restos. La operación de recuperación fue meticulosa y delicada. Utilizando vehículos operados a distancia, el equipo recuperó cuidadosamente artefactos y piezas del avión del fondo marino. Cada pieza fue catalogada y preservada para garantizar que se pudiera estudiar cada detalle. Para reconstruir los acontecimientos que rodearon la desaparición de Earhart, también recolectaron muestras de sedimentos de los alrededores de los restos. Estas muestras fueron clave para determinar las condiciones ambientales que pudieron haber afectado al avión tras aterrizar o estrellarse en el océano. El análisis de estas muestras podría proporcionar información sobre cuánto tiempo estuvieron los restos bajo el agua y qué les sucedió a Earhart y Noonan tras su desaparición. La ubicación de los restos cerca de Nikumaroro concuerda con la sugerencia de que Earhart y Noonan sobrevivieron a un aterrizaje forzoso y vivieron como náufragos antes de perecer. Aunque parezca increíble, esta teoría había sido respaldada por artefactos anteriores descubiertos en la isla. Recuerden que mencionamos anteriormente que un zapato de mujer y otros objetos que podrían haber pertenecido a Earhart se encontraron hace unos días. La recuperación del avión de Amelia Earhart representa el perdurable espíritu de exploración y la búsqueda del conocimiento. Brinda un cierre a las familias de Amelia Earhart y Fred Noonan y honra su legado como pioneros de la aviación. Existen planes para preservar y estudiar los artefactos recuperados durante los próximos años, arrojando nueva luz sobre uno de los mayores misterios del siglo XX. Además de ser la primera mujer en cruzar el Atlántico en solitario en 1932, el 20 de mayo de 1932, cruzó con éxito el Atlántico desde Terranova hasta Londonderry, Irlanda. Amelia logró otros récords de aviación notables que te dejarán boquiabierto. Por ejemplo,
En una ocasión despegó de Terranova, Canadá, volando en condiciones climáticas adversas para aterrizar en un pastizal cerca de Londonderry, Irlanda del Norte, tras un arduo vuelo de 14 horas. Este logro impulsó su fama internacional y le valió elogios y admiración en todo el mundo. La destreza de Earhart en la aviación se extendió más allá de los vuelos en solitario. Estableció muchos otros récords, incluyendo récords de velocidad y altitud para mujeres piloto. Su espíritu audaz y sus logros inspiraron a mujeres de todo el mundo, animándolas a seguir carreras en la aviación y más allá, a pesar de las barreras sociales. Más allá de sus logros en la aviación, el legado de Earhart perdurará por siempre en su defensa de los derechos y el empoderamiento de las mujeres. Fue miembro fundadora de 99S, una organización de mujeres piloto que promueve a las mujeres en la aviación. La participación de Earhart en la promoción de carreras de aviación para mujeres sigue siendo influyente hasta el día de hoy, inspirando a generaciones de mujeres piloto a perseguir sus sueños en los cielos. Su impacto en la cultura popular es profundo, con innumerables libros, películas y documentales dedicados a su vida y desaparición. ¿Sabías que la búsqueda de pistas sobre su destino ha dado lugar a varias películas y libros a lo largo de los años? Amelia Earhart siempre será recordada como una amante de la aventura y la incansable búsqueda de sueños. Su legado es un faro de empoderamiento y resiliencia, recordándonos que las barreras se pueden romper y los sueños se pueden hacer realidad mediante la perseverancia y el coraje. Al reflexionar sobre su notable trayectoria, honramos su memoria y celebramos el legado perdurable de Amelia Earhart, un ícono que alcanzó grandes alturas y continúa inspirando a generaciones a alcanzar los cielos. Nos vemos en el próximo video.